Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, amados hermanos. Voy a rogarles estar de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 8. La palabra del Señor siempre trayendo bendición, edificación a nuestras vidas. Leemos la palabra del Señor. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 8 dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Bendito Padre eterno, glorioso, amado, le alabamos y le bendecimos. Le damos a usted la gloria y la honra debida a su nombre. Aquí estamos, Señor, frente a su palabra, para ser guiados, para ser instruidos, para ser edificados. Danos, Señor, corazones humildes, corazones obedientes a tu palabra. Señor, que tu palabra haya cabida en nosotros y haga el efecto que tú quieres. Transfórmanos, Señor, mediante esta buena palabra. Gracias porque es un privilegio tener acceso a ella. Te damos a ti alabanza y adoración en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Esta mañana tomamos tiempo para meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar sobre el tema: reedifiquemos la casa del Señor. Nuestro tema: reedifiquemos la casa del Señor. Y si bien es cierto, según leímos en el texto bíblico, está relacionado con la casa que fue construida por Salomón y que luego fue destruida por Nabucodonosor. Y en el texto bíblico podemos ver que hay esa referencia a esa casa. Pero también la meditación de hoy tiene que ver con nosotros, porque hay una casa importante de la cual usted y yo somos responsables de que esté erguida, de que esté levantada, de que esté edificada para gloria del Señor. Después de 70 años de cautiverio, en el año 538 a.C., se les permitió a los judíos regresar de Babilonia a su tierra, bajo el liderazgo del gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Recordemos, hermanos, que el pueblo judío fue llevado en cautiverio como consecuencia de su rebelión contra Dios, su pecado, su falta de arrepentimiento. En el año 536 a.C., iniciaron a reconstruir el templo del Señor,
Pero la oposición de los enemigos y la indiferencia de los judíos provocó que la obra de reconstrucción fuera abandonada. Esto es lamentable. 16 años más tarde, en el 520 a.C., los profetas Ageo y Zacarías fueron enviados por el Señor para alentar al pueblo a reconstruir el templo y a reordenar sus prioridades espirituales. Fue así que el templo fue reconstruido 4 años más tarde. Bien, los judíos habían regresado del cautiverio. Una de las cosas primordiales que ellos debían hacer es reconstruir el templo, la casa de Dios, que se encontraba en ruinas. Estaba desierta. Y ellos empezaron a hacerlo. Hicieron su esfuerzo por reconstruir, pero pronto llegó el desánimo y las circunstancias. Por esa causa, la obra fue detenida. Amados hermanos, en las circunstancias en que se encontraban los judíos luego de haber retornado del cautiverio, la casa del Señor estaba abandonada y en ruinas. La casa de Dios había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor en el año 586 a.C., más o menos más de 60 años de haber sido destruida, de estar en ruinas. Le ruego que me acompañe ahí en Ageo, siempre el capítulo 1 del 2 al 4. Y dice la Escritura: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Más de 60 años en ruina la casa del Señor. Recordemos la importancia de este templo, la adoración a Dios, la adoración nacional, el ofrecimiento de las ofrendas. En otros términos, esta casa representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, pero ahora está en ruinas. Notemos que habían pasado 18 años desde que habían retornado del exilio y la casa permanecía desierta. Es importante recordar lo que significa el templo. Esta palabra templo, un término del griego hierón, un lugar de adoración, un espacio sagrado o santo construido primordialmente para la adoración nacional de Dios. Representaba la presencia misma de Dios en medio de ellos. Dicho esto, podemos meditar un poco. El ofrecimiento de las ofrendas, la adoración a Dios en ese templo no se estaba llevando a efecto. Había sido detenido. En otros términos, la casa del Señor estaba abandonada. El pueblo estaba mostrando indiferencia a reconstruir la casa de Dios. Estaba ocupado en sus prioridades personales. Se estaban erigiendo casas lujosas y adornadas para ellos. Amados hermanos, Dios les está recalcando algo importante. Este pueblo estaba priorizando sus propias necesidades, sus propios deseos. Estaban siendo egoístas. Se estaban erigiendo casas suntuosas, lujosas para sí mismos,
Pero la casa del Señor permanecía desierta y en abandono. Esto es algo que debe llevarnos a nosotros a reflexionar. En contraste, la casa de Dios estaba aún en ruinas, abandonada, desierta, vacía. El hecho de que el pueblo hubiese dejado de un lado la construcción del templo al Señor indicaba su menosprecio por el Señor, su poca importancia por su comunión con Dios, su desprecio por el culto al Señor y por la adoración a Él. Algo sumamente importante y que el Señor siempre ha demandado. Como tal es digno y como tal es merecedor ser adorado, ser reverenciado y que todos nos humillemos delante de Él. Pero ahora este pueblo estaba corriendo a edificar sus propias casas. Ellos estaban ocupados en sus propios asuntos y no les importaba la casa del Señor. En nuestros tiempos, amados hermanos, recordemos que la casa del Señor no es un edificio, no es algo material. La casa del Señor somos todos los creyentes en Jesucristo. Le invito a ir a Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amado hermano, hermana, qué privilegio, qué bendición del Señor que usted y yo somos la casa de Dios, el templo y morada del Señor. Aquel templo estaba abandonado, estaba vacío, estaba desierto. Aquel templo había sido olvidado. El pueblo lo había menospreciado y lo tenía en poco. Amado hermano, ¿en qué estado se encuentra la casa del Señor, la cual es nuestro corazón? Hoy es tiempo para meditar delante del Señor. ¿En qué estado se encuentra la casa del Señor, la cual es nuestro corazón? Cada uno debe meditar en su corazón y con sinceridad delante del Señor cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué tiempo estamos dedicando a nuestro Señor en oración? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas para meditarla y para obedecerla? ¿Acaso nuestra casa está limpia y ordenada porque es la morada del Señor? ¿O será que como el pueblo judío hemos olvidado esa casa y la tenemos en ruina? Y además de ello hemos permitido que utensilios, que asuntos que no están relacionados con Dios sean parte de esa casa. Amado hermano, tu vida, tu corazón es un templo de continua adoración al Señor. Esa casa está limpia y ordenada porque el Señor es digno, porque el Señor es merecedor. ¿Será que como el pueblo judío
estamos priorizando otros asuntos en nuestra vida, nuestras metas personales, nuestro trabajo, nuestros estudios, metas en términos familiares, asuntos de esta vida, que dicho sea de paso, aquí quedan. Es tiempo que nosotros podamos meditar en nuestro corazón y delante de nuestro Dios confesarle a Él nuestras faltas. Y delante de nuestro Señor reconocer que hemos descuidado ese templo de Él y que hemos permitido que ruinas y basura aniden en ese templo. Amados hermanos, ¿qué sentimientos estamos abrigando en nuestros corazones? ¿Será que el egoísmo ha anidado ahí? La envidia, la maldad, la malicia, el odio hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. ¿Cómo está ese templo, amados hermanos? ¿Está limpio? ¿Consagrado al Señor? ¿Será que la basura de este mundo está ahí en ese templo? Es tiempo de meditar, amados hermanos, y prestar atención con prioridad para cuidar la casa del Señor. Nuestro Dios es digno, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es merecedor de un templo en el cual hay continua adoración, en santidad, en pureza. Un templo donde se glorifica a Él de manera continua, se alaba a Él, se bendice a Él. Segunda a los Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, es un privilegio en gozo invaluable ser el templo y la morada del Señor, pero también una responsabilidad enorme, ocuparnos de ese templo, ocuparnos de esa casa, no tenerlo en poco, no abandonarlo, no dejarlo en ruinas, no permitir que la basura de nuestra vida pasada siga anidada ahí. La morada de Dios, la casa de Dios, la cual somos nosotros, debería estar consagrada al Señor, dispuesta solo para el Señor y no más para los designios de la carne que no agradan a Dios. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar y tiempo de tomar decisiones. ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está el templo de Dios? ¿Está cuidado? ¿Está ordenado? ¿Está limpio? ¿O continúa en ruinas? ¿Desértico? Debemos tomar decisiones importantes, amados hermanos, porque hay consecuencias muy lamentables a causa del abandono de la casa. Puede ir ahí, siempre a Ageo capítulo 1, y leemos los versículos 5 al 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis,
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Consecuencias del abandono de la morada de Dios. Amados hermanos, el egoísmo del pueblo y la falta de interés por la casa del Señor le trajo graves consecuencias al pueblo. Problemas económicos y sociales, falta de satisfacción, falta de contentamiento. ¿Sabe, hermano? La bendición del Señor, su gracia no es derramada en una casa que está olvidada, en una casa que está en ruinas, en una casa que está sucia. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pareciera, hermanos, que las finanzas en nuestros hogares nada tuviera que ver con nuestra comunión con Dios, con nuestras vidas espirituales. Pero ciertamente, amados hermanos, el dinero se hace agua, se evapora cuando no hay la bendición de Dios por el trabajo, cuando la gracia del Señor no está siendo derramada en ese hogar, en esa vida, por más que se esfuerce. Una de las cosas importantes que hemos aprendido de la palabra del Señor es que también con nuestras finanzas debemos honrar a Dios. Y muchas veces nos tornamos egoístas. Y entonces el salario, los ingresos, solo son para mí, solo para mi familia. Es que cada vez las cosas están más caras. Es que necesito más dinero porque los gastos se han incrementado. Los recibos de agua, de luz, la colegiatura, todo se ha elevado. Y entonces decidimos nosotros administrar esas finanzas de manera egoísta, olvidando que debemos honrar al Señor con nuestros bienes, que según hayamos prosperado y el Señor nos haya bendecido, debemos honrarle a Él con nuestras finanzas. Con razón es que el pueblo judío, por más que trabajaba, recibe su jornal en saco roto, un pozo sin fondo. Esta es la realidad en nuestras vidas muchas veces, hermanos, en nuestros hogares. No honramos al Señor con nuestras finanzas, pero queremos que el Señor nos bendiga de manera sobreabundante, olvidando la enseñanza de la Escritura. Más bienaventurado es dar que recibir. Consecuencias del abandono de la casa. Puede ir ahí siempre al capítulo 1, versículos 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amados hermanos, el descuido de la casa del Señor, el estado de languidez y ceguera espirituales ocasionó ausencia de lluvia y cosechas, ausencia de bendición en las labores, falta de alimentos, escasez.
Es muy común en nuestros días oír decir, por asuntos del cambio climático las lluvias se han detenido. Y a veces lo que sucede es de que en pleno verano, como lo hemos experimentado en estos días, caen unas lluvias ahí, algunos se alegran. Pero si conocemos lo que nos dicen las personas que trabajan la tierra, los campesinos, es que no es bueno que llueva en tiempo de verano porque hay cosechas que se dañan a causa de eso. No es casualidad, amados hermanos, cuando hay sequía, falta de alimento. Debemos examinar nuestras vidas. Debemos meditar acerca de cómo está la casa del Señor en mi propia vida, cómo la estoy cuidando, qué orden de prioridad tiene. Cuando descuidamos la casa del Señor y la tenemos en abandono, nos volvemos espiritualmente improductivos. Y esto es algo terrible. Tener en abandono la casa del Señor nos hace improductivos, no producimos nada. No tenemos vitalidad, no tenemos ánimo. Hay ausencia de gozo y paz. Hay falta de interés por testificar de Cristo. Las bendiciones económicas se detienen. No hay disposición para la unidad, el amor fraternal, el perdón y la ayuda mutua al hermano y al prójimo. Amados hermanos, una casa del Señor en descuidos es una casa en ruinas que no sirve más para nada. No tiene utilidad, no tiene productividad. Y por más que haya ánimo, hermano, edifiquémonos mutuamente, hermanos, trabajemos en la evangelización, en el evangelismo, hermanos, visitemos, oremos por los enfermos. Y alguna que otra actividad dentro de la iglesia, no hay ánimo, no hay disposición, no hay el propósito de Dios. Y eso es precisamente, amados hermanos, cuando esa casa está descuidada, está desértica, está vacía. Hasta perdonar al hermano nos cuesta. Y el perdonar, amados hermanos, el Señor lo subordinó con que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él no nos perdona a nosotros. Entendamos qué importante es para nuestro Señor que nosotros aprendamos a perdonarnos unos a otros, pero qué difícil, porque se antepone el orgullo, porque se antepone el ego, porque la casa está desértica, porque la casa está olvidada. El abandono de la casa del Señor nos lleva a un estado de calamidad espiritual, al estado en que se encontraba la iglesia en Sardis, de la cual nos dice Apocalipsis. Puede ir a Apocalipsis 3:1, en la parte segunda. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En esa condición es que se encuentra una casa descuidada, una casa abandonada, una casa en la cual no hay más honra para el Señor, una casa en la cual no hay más obediencia al Señor, donde hay oídos tapados para no oír la voz de Dios, donde no hay más disposición para someternos a la voluntad soberana del Señor. Y es por eso que, amados hermanos, el Señor con urgencia nos hace un llamamiento a reedificar la casa. El Señor nos llama a no dejar esa casa en ruinas,
a no dejar esa casa desértica, a no dejar esa casa en abandono. Ve ahí los versículos 7 y 8, siempre el capítulo 1 de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El llamado de Ageo, el Señor a través del profeta, es trabajar en la reedificación de la casa de Dios sin más demora, para que el Señor sea complacido. Su nombre debía ser glorificado en su templo. Debía ser honrado mediante la adoración colectiva de su pueblo. Y hoy es la instrucción que el Señor le está dando a su pueblo: reedifiquen la casa que está en ruinas, prioricen la casa que está en abandono, dejen de ser egoístas y correr tras sus propios deseos. Dejen el egoísmo y prioricen la casa de Dios. El llamado para nosotros es que a partir de hoy reedifiquemos la morada de Dios, que es nuestro propio corazón. ¿Sabe qué? Este templo, la casa del Señor, debe ser de continua alabanza a Dios, de continua adoración. Y qué bueno que hay entre nosotros hermanos que se levantan y glorifican con toda libertad al Señor, le cantan, le alaban por las mañanas. Pero hay casas en las cuales hay ausencia total de alabanza al Señor. La amargura, el desánimo, el desaliento es tan tal que no hay adoración al Señor. No hay alabanza, no hay reconocimiento de su grandeza, de su señorío. Hebreos 13:15, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cada cuánto debemos rendir adoración y alabanza a nuestro Dios, hermanos? Ofrezcamos siempre a Dios. Nuestra casa debe ser una casa de continua adoración y alabanza. Debemos adorarle y mostrar temor reverente a nuestro Dios. Salmo 96:9, la Escritura nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Amados hermanos, el reedificar la casa del Señor es volver al temor reverente a nuestro Dios. Muchas veces llegamos al límite, al extremo de pecar y ni siquiera sentir el mínimo deseo de arrepentimiento, y luego encontrar deleite otra vez en continuamente deshonrar al Señor. Temed delante de Él toda la tierra, reconoced que Él es el Dios santo, digno de ser honrado con nuestras vidas. Parte de reedificar la casa del Señor es ser agradecidos. Hebreos 12, 28, 29. Ahí en su Biblia puede leer. Hebreos 12, 28, 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas veces olvidamos estas palabras y hay ausencia de gratitud en nuestras vidas, porque queremos que sea hecha nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Estamos siempre dispuestos? ¿Estamos buscando siempre la ocasión de servir a nuestro Dios? ¿Será que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para honrar al Señor o para honrarnos a nosotros mismos? ¿Será que hace tiempo estoy anhelando que me sirvan y no servir? Porque servir como que demerita. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una casa erigida, una casa cuidada, una casa limpia, va a estar caracterizada por el servicio continuo al Señor, encontrando deleite, encontrando gozo en servir a los demás y no sintiéndose menos por eso. Porque tenemos al Maestro por excelencia en asuntos de servicio, nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha dicho: yo he venido para servir y no para ser servido. Pero muchas veces estamos acoplándonos a las enseñanzas de este mundo. Entre más te sirvan, sos más importante, sos más el Señor. Servir al Señor, servir a nuestro hermano, servir a nuestro prójimo, es parte de una casa cuidada. Vivir en pureza es otro asunto importante de la reedificación de la casa. Santiago 1:21, ¿puede ir ahí? Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa casa debe estar limpia, consagrada para el servicio al Señor, limpia y ordenada en continuo servicio a Dios. Hay un llamado que Dios hizo en su momento al pueblo judío y hoy también nos hace ese llamado a nosotros que somos templo y morada de Él. ¿Cómo responderemos a ese llamado de Dios? Si acaso nuestra casa está en ruinas, desértica, ¿vamos a seguir en esa situación? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a trabajar en reedificar esa casa? El remanente del pueblo judío trabaja en reedificar la casa. Vamos a ir a los versículos 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Este remanente respondió con temor, con obediencia, prestaron atención a la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Vamos a trabajar para reedificar esa casa? ¿Vamos a limpiar esa casa? ¿Vamos a ordenar esa casa? ¿Vamos a poner las prioridades en nuestras vidas? ¿Las prioridades de Dios? ¿Y en segundo plano las nuestras? ¿O vamos a continuar con las prioridades invertidas? Primero nosotros y después Dios. Este pueblo escuchó la voz de Jehová y temió. No se limitó a sencillamente escuchar y no hacer. Temió el pueblo delante de Jehová, y es la actitud correcta que un creyente, que un discípulo de Cristo debe asumir ante la palabra del Señor. Responder en obediencia, sabiendo que la presencia misma de Dios está en nosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amados hermanos, somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos fortalece, nos anima, nos alienta a trabajar. Y tengamos por seguros que si nos hemos percatado, hemos meditado en que nuestra casa está desierta, vacía, en ruinas, el Señor nos va a dar la fortaleza para trabajar en la reedificación. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Cómo vamos a responder esta mañana, amados hermanos? ¿Cómo vamos a responder a esta instrucción de Dios a reedificar la casa? Los líderes y el pueblo oyeron la voz de Dios, mostraron temor y se dispusieron a trabajar en la reedificación de la casa del Señor. Dios mismo estaba con ellos para que no temieran y los animó para que reedificasen su casa. De esta manera el pueblo sería nuevamente bendecido, amados hermanos, poniendo a Dios en primer lugar. Prioridad número 1, la voluntad de Dios, la alabanza a Dios, la reverencia, el temor a Dios. Y puede ir ahí a 2:19 de Ageo en la parte segunda. Este pueblo se levantó a trabajar y edificó. Y ahí en el 2:19 en la parte final nos dice el Señor a ellos: mas desde este día os bendeciré. Ahí está la gracia del Señor, la bendición del Señor en una casa limpia, consagrada al Señor, dispuesta para toda buena obra, en obediencia, en rectitud, en santidad, en pureza. Mas desde este día os bendeciré. La casa del Dios de los cielos, el lugar de su adoración, se encontraba desierta, abandonada y en ruinas, mientras los judíos se erigían casas lujosas para sí.
Dios levantó a Ageo para llevarles el mensaje que debían reedificar su templo con la más alta prioridad. Hoy día la casa de Dios, el lugar de su morada, somos todos los creyentes, salvos por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros también somos llamados a trabajar en la reedificación del templo del Señor para que Él sea glorificado y cumpla su voluntad en nuestras vidas. Contamos con el Espíritu Santo para animarnos y fortalecernos para este buen propósito. Amados hermanos y hermanas, esforcémonos en reedificar la casa del Señor para su gloria y su honra. Oramos. Padre, muchas gracias por su amor y misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas de manera clara. Permítenos, Padre, responder en obediencia, con humildad, reconociendo nuestras fallas, nuestro descuido, este templo que es morada tuya y que muchas veces permitimos maldad, pecado, y se encuentra en ruinas. Hoy nos levantamos, Señor, como el pueblo judío. Hoy escuchamos tu voz. Hoy te decimos, tememos de ti. Y nos levantamos para reedificar esta casa. Porque queremos que tu nombre siga siendo glorificado. Porque queremos que tu voluntad sea hecha en todo lugar. Porque tú eres Dios soberano, Dios santo, digno de una casa cuidada, de una casa de continua adoración, de una casa de continuo servicio. Fortalécenos, Señor, alienta nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a obedecerte. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. En el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén, amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.